va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y en estos programas, ustedes que estoy seguro que nos siguen desde hace mucho tiempo, analizamos una cantidad de temas, prioritariamente aquellos que se relacionan con las cuestiones productivas, la economía, la generación de empleo, que son y han sido siempre nuestras preocupaciones y las preocupaciones de los que nosotros entrevistamos. Protagonistas, todos ellos que nos dan un aporte para que nuestros televidentes puedan ir informándose, analizando los temas y viendo las orientaciones que eventualmente se pueden llegar a producir. Bueno, y hoy está con nosotros Miguel Escosari. ¿Cómo te va, Miguel? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo andás? bien. Bien, Miguel Escosari es hombre del movimiento productivo argentino, bueno, así que es de la casa. Pero aparte es economista y aparte es empresario, o sea, cubre una cantidad de campos muy difíciles, o sea, no está en el escritorio, sino que está en el escritorio y está en el día a día, que cada día que pasa, valga la redundancia, se pone más pesado. Entonces, la primera pregunta que te tendríamos que hacer, Miguel, es ¿cómo ves la situación? No solamente el caso tuyo, que sos un empresario importante, sino de las pequeñas, las medianas empresas. ¿Qué sensación tenés de lo que nos está pasando? Bueno, estoy un poco optimista con lo que se viene. Creo que tenemos una oportunidad para aprovechar, porque no es un problema nuestro, es un problema del mundo el que tenemos. Entonces vemos que hay una gran oportunidad en nuestras manos y con buenas políticas y con buenos líderes podríamos lograr un cambio sustancial. Veo que el país sigue siendo proveedor y no es competidor, y eso es algo que habría que modificar a corto plazo. Dejar de ser proveedores del mundo y pasar a ser competidores del mundo. Es un trabajo que va a llevar tiempo, pero bueno, hay que enfocar la economía desde ese lugar. Interesante eso que decís vos de proveedores por un lado y competidores del otro. ¿Significa, digamos, un valor agregado? ¿Significa una Correcto. molestia para aquellos que están en el comercio internacional? Y al mundo no le importa la Argentina como un competidor, no le importa, esa es la realidad. Yo creo que Argentina es el único país en el mundo, o uno de los pocos países en el mundo, que tiene el deseo de que el pobre pase a ser la clase media. O sea, nosotros somos un país único. Y al mundo le molesta un competidor nuevo, un jugador nuevo. Pero la buena noticia es que el mundo está cambiando. Entonces, la buena noticia es que el mercado está cambiando y que ya, por ejemplo, aparecen otros indicadores, otros jugadores en la economía que no lo pueden controlar, que están descentralizados. Aparece la criptomoneda, aparece el mercado libre y ya el mundo eso no lo puede controlar. Y Argentina está dentro de eso. Pero lo importante sería para acelerar el cambio es que nosotros dejemos de ser proveedores. Somos agroexportadores, ¿no es cierto? El mundo está, la soja, el trigo, los cereales están en alza en el mundo. ¿Es una buena oportunidad? Sí, obvio. Vamos a cobrar más. Pero ¿qué pasa si nosotros le mandamos los alimentos con un poco de valor agregado? No te digo mucho, pero nosotros le vendemos el trigo a México, para darte un ejemplo, y México nos vende la galletita. No, vendámosle la galletita al mundo. Agreguémosle valor. Y hay indicadores. Ahí pasaríamos a ser competidores, no proveedores, Correcto. sino competidores. Pero Correcto. esto si estudiamos la historia de la economía mundial, siempre fue así. África siempre fue proveedor, nunca se interesó el mundo porque África sea un competidor. Después de la Segunda Guerra Mundial, se rifaron África
Y África pasaron 70 años y sigue siendo lo mismo, y nunca progresó. Decían, no, los ingleses ponen el ferrocarril. Sí, pero no para desarrollar productos, para retirar la materia prima más rápido. Y lo mismo, nosotros estamos en la misma latitud que África, o sea que Sí, al ahí mundo no le importa la Argentina. estaríamos en algo que yo te he escuchado decir varias veces, que por un lado la cultura del subdesarrollo y por otro lado la cultura del desarrollo, que son cosas Correcto. muy Mirá, distintas. Carlos, hay una definición que es clarísima. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado? La única diferencia es la cultura. El desarrollo es un pensamiento y el subdesarrollo está en la mente. Entonces, ¿cuándo un país es desarrollado? Un país es desarrollado no cuando todo el mundo o el pobre anda en auto. Un país es desarrollado cuando el rico anda en transporte público. ¿Ves que es un pensamiento, es cultural? Vos decís, el país creció, ¿pero por qué? Y porque los pobres se compraron auto. No, eso no es desarrollo, eso es crecimiento. Ahora, desarrollo sería cuando el rico usa el mismo transporte que el pobre. Ahí el país está desarrollado. Muy Si no, interesante. crecemos, Y pero no sobre todo, desarrollamos. sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una cantidad impresionante de posibilidades, o sea, es un país subutilizado, no es un país que, digamos, no nos puede dar las cosas que le pedimos. Lo que pasa es que no se las pedimos y no las hacemos. Este es el punto, ¿no? Bueno, por eso vuelvo a la cultura, cuando hablamos de la cultura del desarrollo. Ok, elegimos, siempre estamos en lo mismo, o salario o subsidio. Ayer yo escuchaba un reportaje en la televisión de Julio Bárbaro, que es un pensador que yo respeto mucho, y él hablaba de eso. O sea, el problema es cultural, nosotros tenemos que generar una matriz productiva, y para generar una matriz productiva tenemos que arrancar por la cultura. ¿Qué está pasando? Hay un cambio, hay una esperanza, hay un nuevo horizonte, se ve un despertar. La gente no está pensando igual que antes. Hay una modificación sustancial desde el pensamiento. De hecho, Google elige venir a invertir en Argentina. ¿Por qué será? ¿Está viendo algo que nosotros no vemos? Sí, sí, sí. Che, Miguel, vamos a hacer Sí, nuestro primer corte y correcto. continuamos porque está muy interesante la cuestión. Sigámosla Bueno. profundizando. Adelante, señor director. Miguel, vos sabés que en el bloque anterior, cuando vos planteabas estas cosas tan interesantes, ¿no? Uno imaginaba, bueno, nosotros tenemos una situación a veces que resulta increíble, ¿no? Tenemos, desde el punto de vista a veces ideológico y político, como una especie de enfrentamiento que no ha sido superado a pesar de los años y de los años y los cambios que se han dado, ¿no? Que el campo por un lado, la industria por el otro, y en alguna medida, más que el campo y la industria, decía el campo por un lado y las posiciones políticas por el otro. Pero aquí que el campo es el gran transformador de la Argentina, sobre todo si lo usamos, como vos lo estabas señalando en este bloque anterior. O sea, si no lo usamos nada más como una producción primaria, no es más producción primaria el campo, te lo aclaro, porque con la tecnología y la biotecnología no existe más producción primaria, pero digamos, con la, entre comillas, producción primaria, si le diéramos un valor agregado, la Argentina explotaría con actividades incluso distintas y diversas, pero todas conectadas. ¿Es correcto? Correcto. Correcto. Bueno, volviendo al tema de la cultura, nosotros, Menotti, el técnico de fútbol, dice, se juega como se vive, ¿no? ¿Y cómo juega? ¿Cómo vivimos en la Argentina? Vivimos, siempre fue River Boca, Perón, peronismo, radicalismo, pero costó mucho una gran coalición, una gran unidad.
fue el campo la ciudad, la guerra fue esa. Por ejemplo, ¿cómo se ve hoy al campo? Vos hablás con la gente que no conoce mucho y cree que el campesino o el que trabaja en el campo es un oligarca. Es un tipo que gana. Es un Y es un laburante. laburante. Y nadie. La virtud que tiene el hombre de campo es maravillosa porque el tipo sabe esperar. El tipo siembra y después tiene que esperar. Así Y es algo que nadie sabe hacer, esperar. Porque en el mundo que vivimos, nadie quiere esperar. Ya de hecho, el tipo siembra y tiene que esperar la cosecha y que le vaya bien y que el clima lo acompañe. Tiene vacas, tiene que esperar que la vaca engorde. O sea, tiene una virtud que el hombre industrial no la tiene. Y menos el comercial. El hombre comercial, ¿qué hace? Compra y vende y quiere el beneficio máximo a la velocidad más rápida. Vos imaginate, si culturalmente juntamos las tres partes, el campo, que es, nosotros no fabricamos tecnología, nosotros no fabricamos relojes, somos un país agroexportador. Si podemos agregar el valor de la industrialización y a eso el perfil comercial que tenemos, ahí tenés la unidad. Entonces, ¿qué pasa? También el hombre de campo se siente muchas veces defraudado porque las políticas del Estado no lo acompañan. Porque ha pasado las retenciones y un montón de situaciones que lo desalientan. Al haber esa situación entre campo y ciudad, que muy bien vos lo has definido, y la ciudad necesitar, digamos, compensar a los sectores postergados, concretamente, digamos, todos aquellos que están en situación de indigencia o excluidos, aparece la presión impositiva. Y al aparecer la presión impositiva, ¿a quién es el que tributa en definitiva? El hombre de campo, el hombre de productor. ¿No? Así que, pero bueno, pero vos hiciste otra mención muy interesante en el bloque anterior, que me gustaría profundizar, que se vincula con el tema este de las criptomonedas, ¿no? Que es una cuestión, yo estoy en el vice ahora, soy director, y uno lo observa desde una óptica distinta a la que lo hemos observado en otras épocas, me da como la sensación de que es un campo de mucha preocupación del sistema financiero. Hay ahí toda una cosa nueva, ¿no? Que llama la atención. Inclusive todo esto de que ahora los chicos están pagando sus compromisos, obligaciones, sus compras por un montón de tarjetas y de sistemas que yo no los conozco ni sabría cómo usarlo, ¿no? Pero está fuera de los bancos de eso. Sí. Bueno, eso no está por venir, eso ya vino y vino para quedarse. Y ya está, es como cuando arrancó el WhatsApp, ¿te acordás? Bueno, ahora es como que yo te diga ahora vamos a mandar una carta por correo, no, ahora se manda el email. Bueno, la criptomoneda vino para quedarse. Y es lo que hoy le va a traer un gran problema a la economía mundial. Le está trayendo un gran problema a la economía mundial. Pero ¿qué pasa volviendo antes de meterme en la criptomoneda, te quiero hacer una mención de la parte de la matriz productiva. Bien. Los canales crediticios que tenemos son escasos. O sea, yo diría inexistentes. Vamos a ponerle la palabra para no ser tampoco tan malos con el sistema financiero. Para que no se me enojen a mí acá en el banco. Claro, para no tengas problemas. Pero ¿qué te sobra, por ejemplo? Sobran requisitos. ¿Qué sobran? Sobran tasas altísimas. Entonces, un tipo que va a querer poner en marcha un proceso productivo en el campo, lo tiene que pensar muchísimo, muchísimo, porque la economía no lo acompaña, porque el sistema crediticio no lo acompaña. Eso era algo pendiente con respecto a lo anterior. Pero con respecto a sí, métele. No, con respecto a lo de la criptomoneda, es lo que ya se vino a instalar, le va a traer un problema a la economía mundial. Entonces, vos fíjate lo que pasó.
si hacemos un análisis económico del año pasado, Estados Unidos hizo muchísima emisión monetaria para afrontar la crisis. Entonces, el billete, el dólar, en el mundo vale menos. Y encima aparece este jugador nuevo, que es la criptomoneda, que que antes vos que tenías. Compite, pero porque tenías el oro, tenías los activos financieros, y ahora aparece la criptomoneda. La gente compra criptomoneda y resguarda su dinero ahí. Y como las criptomonedas, vamos al Bitcoin, hay una cierta cantidad de Bitcoins que no es que podés fabricar uno más. Entonces, al haber tanta demanda, sube el precio. Una ecuación lógica. Pero, ¿en qué nos va a ayudar esto? Yo lo que veo es que hay una reactivación que se está gestando en la construcción. Todos sabemos que se reactivó, los precios aumentaron, ahora se nivelaron los stocks, que el año pasado hubo un quiebre de stock, que eso provocó una demanda de producto, y como no había tanto producto, llevó a una demanda de precio excesivo, a mi gusto, porque ha aumentado más que el dólar blue, el precio de la construcción, de los insumos. Se está reactivando, no paró esa reactivación, se está reactivando la industria automotriz. Por ejemplo, el año pasado, esto es dicho por el presidente de la Cámara de Concesionarios de Auto, la relación era 70% productos de autos importados, 30% nacionales. A este año vos tenés 50% de productos importados, 50% de productos nacionales. Misma cantidad de unidades, o sea que es una señal positiva para el país. El campo, con los valores internacionales de los cereales en alza, la construcción en alza, ¿qué nos faltarían? Algunas cositas que todos soñamos, que son un buen liderazgo, buenos líderes comprometidos con la industria. ¿Qué nos falta? Nos falta más confianza entre nosotros los argentinos. ¿Qué nos falta? Modificar algunas leyes. Todos los empresarios reclaman reformas laborales. ¿Por qué no se las dan? Si es lo que nos falta, sería el empujón para poner en marcha esta gran sueño nuestro argentino. director me hace señales que se termina el bloque, pero una pequeña acotación a esto que estás diciendo. El no hacer las reformas laborales, en cambio de beneficiar al trabajador, lo perjudica porque nadie se anima a tomar empleados. No, es que grave error. Para cerrar el bloque, Tato, lo que provocamos es el mercado negro. Claro, entonces, claro. ¿por qué ahí sigue habiendo consumo? Es porque está el mercado negro. Y entonces, al no hacer la reforma laboral, lo que logramos es que la economía se marginalice. Pero bueno. Correcto. Vamos al cierre del bloque. Señor director, adelante. Nuestro último bloque, vos acá me habías mencionado, antes de comenzar el programa, algunos temas que realmente son muy interesantes, de las cosas que se hacen en algunos lugares, en algunos distritos, que tienen una personalidad y que buscan resolver los inconvenientes a la gente por decisiones que pueden tomar los municipios al margen de otras decisiones que se corresponden. Y estamos hablando del municipio de Berazategui, liderado por un gran amigo mío, que es el doctor Musi, un tipo extraordinario, yo lo conozco hace mucho, fuimos intendentes juntos allá por el 87, y bueno, inclusive fuimos compañeros de gabinete con Eduardo Duhalde, y él está analizando o trabajando el tema de las grandes cadenas de supermercados que compiten a veces en forma indebida o incorrecta con los comercios de barrio. En su época, cuando yo era ministro de la Producción, sacamos una ley al respecto, que luego perdió vigencia. Pero contanos un poco la experiencia de Berazategui, porque creo que es muy interesante. Bien. Berazategui es un ejemplo, es un distrito que habría que tomarlo como ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, ¿qué pasó con Falabella, con Walmart, con las grandes corporaciones? La gente viene al país
a hacer negocio, no viene a hacer patria. Entonces, cuando el número ya no es rentable, dice, bueno, nos vamos. Bajan la persiana, levantan las cosas y quedan 2.000, 3.000, 5.000 trabajadores en la calle. Está bien, los indemnizan, pero no se reinsertan rápidamente en el mundo laboral. ¿Qué pasa en Berazategui? Es un ejemplo desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, Berazategui no tiene hipermercados. Estimula el negocio de barrio, el local de barrio, estimula a las pymes. Es el municipio que per cápita más parques industriales tiene. O sea que el intendente siempre fue con la idea de producción. Por ejemplo, cuando hace 20 años atrás había un predio, una fábrica abandonada, y le trajeron una propuesta del gobierno al intendente para hacer un plan de vivienda. Él dijo, no, hagamos un parque industrial. O sea que Bueno, estaba yo enfocado. fui testigo y en alguna medida actor de todo eso, porque Musi, en la primera época de que yo estaba en el Ministerio de la Producción, él era intendente, después se acopló al gabinete como ministro de Salud, pero yo recuerdo haber ido a fábricas que habían caído y que Musi, a través de estos ejemplos que estás poniendo vos, las Sí, resucitaba y nosotros del Ministerio de la Producción lo acompañábamos, muy correcto. interesante. Correcto, porque sabemos que el motor de los municipios son las pymes. Sabemos que hay que, volvemos a lo mismo, activar canales crediticios, estimular que la pyme no cierre, ayudarlos con políticas inclusivas, meterlos en planes, meterlos a nivel nacional, ayudar a la pyme. La pyme es todo, Tato. La pyme en este país, en el gobierno de Macri cerraron 20.000 pymes y nadie dijo nada. O sea, ¿viste? No, no, y después Y vos son querés los que. grandes tomadores de mano de obra, más del 80% de la mano de Mirá, obra ocupada, Tato, son un caso te pymes. doy de Berazategui que hay que destacar. Berazategui tiene, así como tiene parques industriales, tiene barrios cerrados. Vos decís un barrio cerrado. ¿Sabés la cantidad de empleo que genera un barrio Ah, cerrado? sí. Ah, Entre personal jardineros. de limpieza, mantenimiento, doméstico, jardinería, pileta. O sea, el motor de ingresos que genera un barrio cerrado. Y bueno, pues venía a Berazategui, fíjate, es un ejemplo, es un municipio que habría que tomarlo como ejemplo. Por eso está bueno muchas veces hacer hablar a los que saben, hacer hablar a los que le funcionó y no volver de vuelta. Vos dijiste algo antes, al principio del primer bloque, ¿viste, la ideología que tenemos? Muchas veces a las personas que le ha ido bien no tienen voz, no tienen voto, somos unos más. Hay que darle oportunidad a la gente a que ponga en marcha algo, a que pueda ayudar. Hace poco hablé con unos pesqueros de Mar del Plata y me decían, no hay una escuela, falta personal para la pesca, falta personal capacitado, no hay una escuela que desarrolle mano de obra para la pesca. La industria pesquera. Ese es el famoso tema de la pesca artesanal, que nosotros, a través de Astillero Río Santiago, habíamos iniciado una línea de construcción de buques para cambiar los famosos buques amarillos, de buques artesanales a través de una dirección de plástico. Era una cosa realmente interesantísima. Pero estaba el acompañamiento, en ese caso, del municipio, más digamos, el ministerio, más el gobernador. O sea, tiene que haber una conjunción digamos, responsables jurisdiccionales que termine en la actividad productiva. Correcto. Pero venimos por buen camino. Yo sigo siendo optimista y pienso que hay un cambio de paradigma, un cambio de modelo que Sí, viene. te veo muy optimista. Se No, nos pero está ¿sabes por qué, terminando el Tato? programa, pero yo quería tocarte un temita antes de Sí. que nos tengamos que ir, porque ya el director empieza a hacer señas. ¿Qué opinás del tema de la vacunación? ¿Cómo estás viendo ese tema?
sentís que en el transcurso de un tiempo prudencial nosotros podemos estar más tranquilos con respecto al tema del COVID? Sí, Dios quiera, Contanos un Dios poco. quiera, porque esto fue algo que nadie se lo vio venir, pero bueno, el gobierno está haciendo lo que puede, pero creo que después de la vacuna todo esto va a llegar a la normalidad, vamos a poder recuperar nuestros lugares, nuestra presencialidad en los lugares, vamos a poder recuperar muchas fuentes de trabajo, Dios quiera. Veo que se está haciendo lo que se puede, como siempre, con mucha dificultad, pero también veo que viene mucha ayuda de afuera y que falta cada vez menos. El año pasado, a esta época, no sabíamos qué iba a pasar. Ya este año veo que hay como una luz, como una esperanza, y que la vacuna es la única solución que tenemos, porque hemos perdido muchos seres queridos, hemos perdido amigos. Fue algo impensado y nadie se lo vio venir. Pero sí, creo que estamos por buen camino y que la salida es la vacuna. Sí, y otra cosa que observé en lo que estuvimos charlando es que vos sos muy optimista en general, pero particularmente en el tema relacionado con el rubro construcciones. Es un tema que vos dominás y que también nosotros vemos, porque inclusive se han habilitado a través del tema del blanqueo la posibilidad de construir con algunos beneficios, ¿no? Bueno, y se ve una actividad de construcciones importante. Yo creo que eso es significativo, ¿no? Sí, Tato, no te olvides que todavía la obra pública no arrancó. Y estamos trabajando, por eso soy optimista con la construcción. Que sin que haya arrancado la obra pública, estamos sobredemandados. Imagínate cuando arranque la obra pública. O sea, los Bueno, yo me indicadores son quedo buenos. con el de Scosari optimista, que nos hace Sí, sentir bien. Tato. ¿Eh? Sí, sí, Tato. Creo que sí. El conductor acá, el director, nos hace señas, así que cerremos este programa diciendo Bien. hay que Gracias ser por la optimista. invitación, Tato, por No, darme la gracias a vos, oportunidad para Miguel. hablar, No, para gracias. poder expresar lo que siento. Gracias, muy amable. Y a nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.